Bueno, buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de las epístolas pastorales. Empezamos la semana pasada con la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y pues mencionábamos que esta segunda epístola es la más íntima y personal de las cartas de Pablo. Es una carta donde Pablo está expresando toda su ternura, todo su amor. Recordemos que Pablo pues es un anciano, está enfermo, está preso, está solo y sabe que va a morir, está condenado a muerte. Entonces sabe que es su última carta. De hecho fue su última carta, de hecho fue ejecutado posteriormente, más o menos en el año 67 después de Cristo se estima que fue ejecutado. Ya no salió de prisión, de esta prisión en Roma, porque pues Nerón acusó a los cristianos de haber incendiado Roma, se inició una persecución muy grande y pues murieron ahí muchos cristianos, en cuenta Pablo y Pedro, Esteban, bueno, ya sabemos. Pero el punto es que él está sintiéndose abandonado. Él expresa que todos sus colaboradores lo han abandonado, solo Lucas aparentemente estaba ayudándolo. Entonces, él está escribiendo a Timoteo, su amado hijo, aquel discípulo fiel que le había servido, le había acompañado alrededor de 15 años, y ahora pues él quiere pasarle la estafeta, como podríamos decir, dejarle encomendado a él el ministerio, y pues uno de sus últimos deseos, o su último deseo antes de morir es ver a Timoteo. Él, vamos a ver más adelante, que le pide que por favor vaya, que le pide que vaya Marcos también. Él le está encomendando a Timoteo el ministerio. Pablo aquí ya no está interesado en él, ya no está pensando en su propio bienestar o en lo que él puede hacer. Él está pensando en el ministerio. Su preocupación es el ministerio. ¿A quién le va a dejar el ministerio? Y la persona que él considera más adecuada es Timoteo. En su carta a los Filipenses dice: a ninguno estimo como Timoteo. No tengo ninguno que se preocupe por la obra del Señor y que se preocupe por ustedes como se preocupa Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Pues ya lo vimos en la primera epístola. Tenía muchas debilidades, era enfermizo. Por lo que vemos en la primera y la segunda epístola, pues era tímido, tenía problemas de carácter, era un poco inseguro, tal vez por el hecho de ser joven relativamente, andaba en los 35, 40 años, pero los líderes de las iglesias, las congregaciones en aquella época, pues todos eran personas mayores. La cantidad de años de una persona se consideraba como sinónimo de sabiduría. Entonces el consejo de ancianos realmente era un consejo de personas mayores. Actualmente en las iglesias, una persona de 30 años puede ser parte del consejo de ancianos o menos, pero en aquella época justamente se llamaba consejo de ancianos porque eran las personas mayores. Entonces esta iglesia de Éfeso podía haber tenido muchas personas mayores con mucho conocimiento. Entonces Timoteo se sentía inseguro. Por eso Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Aquí pues vamos a ver otras características de Timoteo no muy favorables. Pablo las conoce y por eso Pablo lo exhorta. Ahora, ¿qué fortalezas podríamos tener? Vemos en Timoteo. Bueno, yo creo que la mayor de las fortalezas es la que Pablo recalca también. Le dice esa fe, me consta esa fe no fingida que habita en ti. Que habitó primero, dice, en tu madre Eunice y en tu abuela Loida, y que pues ahora habita en... Vamos a cerrar micrófonos aquí. Ok. Bueno, entonces le dice
me consta que tienes una fe sincera, una fe no fingida, ¿no? Pero hay un micrófono abierto, por favor. Bueno. Esto es una ventaja de Timoteo, pero es una ventaja grande, porque pues lo que Pablo dice, esa fe que habitó primero en tu abuela y en tu madre y que ahora habita en ti. Y esa palabra habitó es importante porque la fe no es algo de que, bueno, creo en Jesucristo o voy a levantar mi mano en la iglesia para recibir a Cristo como mi Salvador personal y bueno, y después no pasa nada, sigo igual. Eh, o el domingo que voy a la iglesia, pues soy un santo ahí, pero el resto de la semana las cosas son diferentes. Eh, Pablo le dice a Timoteo, la fe, esa fe auténtica que habita en ti, que habitó en tu abuela y en tu madre y que ahora habita en ti. Entonces vemos aquí, y mencionamos la semana pasada, la importancia de la influencia familiar, la importancia de esa influencia que ejercemos, que podemos ejercer en nuestras generaciones. Bueno, la abuela y la madre de Timoteo, de Loida y Eunice, lo instruyeron en la ley, en la Torá, en el Pentateuco, en la ley y los profetas, en el Antiguo Testamento. Ellas conocieron a Jesucristo a través del ministerio de Pablo. Cuando Pablo llegó a donde ellos vivían, pues muy probablemente conocieron a Jesús. Pero esa base que traían del Antiguo Testamento, en donde se hablaba de un Mesías que iba a venir, pues obviamente constituyó el fundamento para creer en Jesús. Entonces, por eso es tan importante el estudio de las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pues es importante conocerlo, es importante transmitirlo a nuestras generaciones, porque esa es la base de nuestra fe. Y tarde o temprano eso hace efecto en la persona. A veces nuestros hijos a cierta edad pues entran un poquito en rebeldía, pueden apartarse un poco, pero si las bases que tienes son sólidas, tarde y temprano van a reconocer, van a regresar. A lo mejor nosotros ya no lo vemos, pero la obra, el Señor la va a hacer en sus corazones, la semilla está ahí, esa llamita está ahí sembrada, y eso pues va a surtir efecto. Entonces, eso es lo que Pablo resalta en Timoteo. Trae a la memoria, dice, su fe sincera. Y entonces ahora él dice, estoy convencido de que tienes una fe sincera. Entonces Pablo no lo dice, pero lo que podemos ver aquí es Timoteo inseguro, Timoteo tímido, Timoteo vergonzoso, Timoteo enfermizo, pero todo eso se compensa de alguna manera porque tiene un deseo sincero de servir al Señor. ¿Qué nos enseña eso, mis hermanos? Que independientemente de nuestras debilidades, el Señor nos puede usar. Y dice que lo débil y lo menospreciado del mundo es lo que el Señor utiliza para avergonzar a los enfermos. Entonces, el llamado a Timoteo, en lo que estamos viendo en esta epístola, y el llamado a nosotros es a no avergonzarnos, de predicar el Evangelio, a no subestimarnos, a no sentirnos de menos, porque pues el Evangelio debemos de transmitirlo, el Señor nos llama a eso, y pues es ah, eh, nuestro trabajo, nuestra obligación. Bueno, entonces vamos a los pasajes del día de hoy, a ver si puedo aquí, como que no me deja mucho esto compartir. Vamos a ver, permítanme un momentito. A ver cómo le hacemos aquí. Bueno, si pueden abrir sus Biblias en la que yo logro arreglar aquí
mi problema de tecnología. Vamos a leer 2 Timoteo, de los versículos 6. La semana pasada vimos hasta el 5. Vamos a leer, veamos del 6 al 8. Si alguien, por favor, nos ayuda con poder leer eso. Yo lo puedo leer. Gracias. Dice 2 Timoteo 1:6. Por esto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, aquí estamos. Ya logramos poner la imagen. Le pusimos a esto de título cobardía, vergüenza o timidez. Y aquí tenemos los versículos que pues hermana Nuri nos leyó. Ok, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Y siempre las palabras que unen las diferentes frases son importantes. Por eso, le dice Pablo, por eso, porque tienes una fe no fingida, porque la recibiste, fue una herencia, una influencia familiar que recibiste de tu madre y tu abuela. Entonces, ahora tienes que avivar esa llama que hay en ti. Timoteo ya tenía el llamamiento. Timoteo ya tenía ese fervor por servir al Señor, pero necesitaba avivarlo. Probablemente se había desinflado, como decimos, porque eso nos pasa muchas veces. Nos motivamos, nos desinflamos, nos cansamos. Algunos se queman en el ministerio porque pues, tienen muchos padecimientos. El ministerio no es algo sencillo, es algo complicado. Y Timoteo había pasado muchas dificultades, había sufrido con Pablo, había sido encarcelado Timoteo también, había sido rechazado, probablemente se habían burlado de él, tenía que lidiar con los falsos maestros, que pues, era algo no muy agradable. Tenía que organizar a la iglesia, tenía que disciplinar a las personas, supervisar el comportamiento de los jóvenes, de los ancianos, de las damas. Entonces, no era algo sencillo. Entonces, Pablo lo exhorta y le dice, aviva esa llama de Dios. Recuerda que tienes un don de Dios, que lo recibiste cuando te impuse las manos. Leímos en la primera epístola que el presbítero o el consejo de ancianos pues puso las manos sobre Timoteo, que eso pues, es un acto simbólico que se hace pues generalmente en las iglesias cuando alguien se le encomienda un ministerio, cuando alguien es enviado al campo misionero, pues los ancianos oran por él, le imponen las manos y pues muchos lo consideran como un simbolismo. Ahora aquí en el caso de Pablo, pues eso fue más que un simbolismo porque el don que Timoteo tenía fue confirmado a través de esa imposición de manos. El don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Tenemos que aclarar algo. Los dones, los del Señor. Es Dios el que reparte los dones.
no que Pablo le transmitiera un don de él. Yo no puedo decir, bueno, yo voy a poner las manos sobre Pedro y entonces a partir de ahora Pedro va a ser maestro porque le voy a transmitir el don de la enseñanza. No, eso no funciona así, no es lo que la Biblia está diciendo. Los dones los da el Señor. Él reparte los dones, pero en algunas oportunidades, y en el Antiguo Testamento, o en la Biblia, perdón, en el Nuevo Testamento vemos cómo el Señor usaba a ciertos discípulos, a ciertos apóstoles, para transmitir los dones. No es algo como muchos abusan ahora, ¿verdad? Y bueno, voy a imponer las manos y entonces este tiene que hablar en lenguas o tiene que profetizar o tiene que esto y esto y esto. Es Dios el que se reparte, no es ningún predicador, no funciona así. Entonces, Pablo le dice, aviva esa llama y utiliza o desarrolla ese don que recibiste. ¿Cuál era el don que había recibido Timoteo? Probablemente era el don de la enseñanza. Y probablemente había decaído en ese don, había dejado de enseñar, o la falsa doctrina lo había amedrentado y entonces pues no se sentía muy seguro. Pero tienes que fomentar ese don, tienes que trabajar ese don. Recordemos que el fuego, si lo dejamos ahí, se apaga. Si encendemos una hoguera, pues ya no le echamos leña, sino simplemente la encendemos y la dejamos tarde o temprano, se va a apagar. Entonces tenemos que avivarla cuando hacemos una parrilla y vamos a asar carne, tenemos que estar constantemente avivando los carbones para que el fuego se mantenga. Aquí pues todavía usamos sopladores. Yo como no tengo soplador, cuando tengo que hacer un churrasco, pues es una secadora, le estoy echando aire ahí todo el tiempo para que se avive esa llama. Entonces, esa es la exhortación que Pablo le está dando a Timoteo. Aviva esa llama, aviva ese don, trabaja ese don, desarrolla ese don. El Señor en su palabra habla, Jesucristo puso el ejemplo de los dones, de los talentos, la parábola de los talentos que se repartieron, a uno se le dio Dios, al otro 5, al otro 1, y entonces todos tenían la obligación, por decirlo así, de duplicar eso. El que tenía 5 consiguió 10, entonces el Señor le dice, ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, porque trabajó sus dones, porque los desarrolló. Entonces, hermanos, todos tenemos un don. El decir yo, no, es que yo no tengo ningún don. Ese es un espíritu de cobardía, como va a decir Pablo aquí. Todos recibimos un don, uno o varios dones, pero no es nada más de que ya lo recibí, bueno, ok, qué bonito, ¿verdad? No, hay que desarrollarlo. Y hay diferentes dones. Está el don de misericordia, el don de dar, el don de servir, el don de orar. Hay quienes son intercesores, eso para mí es un don. Pues don es un regalo. De hecho, en inglés la palabra que se usa para dones es gift, que significa regalo, es un presente, es un regalo inmerecido que Dios nos da. Pero nosotros necesitamos trabajarlos, y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Aviva esa llama, no dejes dormido ese don, no dejes de usarlo. Entre las cosas más se trabajan, pues más se desarrollan. Si uno sabe trabajar la madera, por ejemplo, en la medida que esté construyendo muebles, pues cada vez se va volviendo más experto en construir los muebles. Lo mismo con los dones del Señor. Si tenemos el don de servicio, entre más servimos, pues nuestro don funciona mejor. Si tenemos el don de la enseñanza o de la predicación, entre más enseñamos y más predicamos, pues vamos agarrando más práctica y lo podemos hacer mejor. Por supuesto, es el Señor el que nos capacita, pero hay una parte de responsabilidad nuestra de que esos dones no aminoren, no decaigan. Y le dice este famoso versículo que la mayoría pues conocemos o hemos memorizado. Pues dice, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. En otras versiones dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio. Hermanos, el Espíritu Santo da poder, empodera, como dicen ahora, ¿verdad? Esa nueva frase. El Espíritu Santo nos capacita. El Señor Jesús se lo dijo a los discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, y nos haréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta la última de la tierra. Entonces tenemos el poder de Dios, y ese poder pues nos capacita, y también es un espíritu de amor. En el fruto del Espíritu, lo primero que se menciona es el amor. El fruto del Espíritu dice es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el amor está sobre todo, porque si no tenemos amor, pues obviamente no podemos decir que el Señor está con nosotros, porque Dios es amor. Y dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? La capacidad que el Espíritu Santo nos da para decirle no al pecado. Cuando estábamos sin Cristo, cuando el Espíritu del Señor no habitaba en nosotros, teníamos demonio propio. Pero ahora tenemos la capacidad de decirle no al pecado. Anteriormente venía la tentación y pues era sí o sí. No podíamos resistir el pecado, pero el Espíritu, cuando habita en nosotros, nos da la capacidad de decir que no. Por supuesto que le podemos decir que sí, porque el Espíritu no nos obliga, pero nos da esa facultad, nos da esa capacidad de poder rechazar el pecado. Y ese es el Espíritu que el Señor nos da, el Espíritu que debe habitar en nosotros, y que pues que habite en nosotros depende mucho de nuestra actitud. Porque también podemos contristar al Espíritu, podemos entristecerlo cuando hacemos las cosas mal. Pero Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dado ese espíritu. Timoteo había recibido la influencia de un hogar piadoso. Entonces, no significa que no estemos expuestos al pecado. Por supuesto que podemos fallar, le fallamos constantemente al Señor, pero el motivo básico de nuestra vida es agradar y obedecer a Dios. Nuestro anhelo constante es agradar y obedecer a Dios. Entonces, si fallamos, pues la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la santidad no se trata de no fallar nunca, sino se trata de mantener ese anhelo constante de hacer la voluntad del Señor y estar constantemente reconociendo nuestras fallas, confesando nuestros pecados y pedir la guianza del Señor en todo. Así que, dice nuevamente, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Timoteo era un pastor. Pablo lo había dejado en Éfeso a cargo de la iglesia. No era un muchacho, un jovencito, un adolescente, como podríamos pensar. Era pues, ya un hombre maduro. ¿Cómo así que un pastor a cargo de una congregación, ya con experiencia, después de haber estado con Pablo por alrededor de 15 años sirviendo, cómo se puede avergonzar del Evangelio? Les parece un poco irónica la cosa, pero pongámonos en contexto. Se estaba predicando el Evangelio de un individuo que había sido condenado a muerte. Oía un pastor decir, imaginémonos que nos toca predicar a alguien que ha sido condenado a la pena de muerte en nuestra era, alguien que ha sido condenado, que ha sido fusilado o puesto en la silla eléctrica o ha recibido la inyección letal. Y nosotros predicamos a ese delincuente y decimos, bueno, la silla eléctrica es el camino que esta persona usó para llevarnos a Dios.
Suena loco, ¿ah? No suena como muy lógico. Imaginémonos en el frente de las iglesias una silla eléctrica, como símbolo del sacrificio de alguien y que eso nos va a llevar a la eternidad. Eso era una locura. Aparte, las cosas que Cristo dijo en el Sermón del Monte: amen a sus enemigos, oren por los que los maltratan y los castigan. Si alguien te pega en la mejilla, ponle en la otra. Si te quitan la capa, dales también el abrigo. O si te obligan a llevar una carga por 1 kilómetro o 1 milla, llévalo 2. Este es mi cuerpo y es mi sangre, toman de mi cuerpo y beban de mi sangre. O sea, era locura para la cultura de aquella época, y sigue siendo locura para mucha gente el día de hoy. La palabra del Señor es locura, según dice Pablo en su carta a los Corintios. Dice: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Dice: mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o no sean, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Pero consideremos a Timoteo. Mucha gente seguro se burlaba de él, o le decían: estás predicando a un delincuente que fue clavado en la cruz. Y pues encima su mentor, su maestro, su padre espiritual estaba preso, otro delincuente. Pues habían suficientes razones para que Timoteo pues fuera tentado a avergonzarse. Hay suficientes razones hoy en día por las que podemos sentirnos avergonzados, porque se burlan de nosotros, porque pues para muchos el evangelio no se entiende, porque nos tratan de hipócritas, de fanáticos, de muchas cosas. Entonces, pues también tenemos el peligro de avergonzarnos, pero el mensaje de Pablo es: no te avergüences de dar testimonio, no te avergüences de testificar, no te avergüences de predicar a nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, otra vez debes soportar sufrimientos por el evangelio. Otra locura. ¿Cómo? Y estoy invitando a la gente a sufrir. ¿Cómo estoy invitando a la gente a padecer sufrimientos por seguir el evangelio? Pues es bastante ilógico y bastante loco si realmente no entendemos la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Los que no la entienden, pues obviamente no entienden el evangelio. Pero aquí dice: el evangelio es el poder de Dios. Y la palabra que usa para poder, ya lo mencionamos, es dunamis, es dinamita. El poder del Espíritu Santo es dinamita pura, nos capacita, nos da ese poder. Y recordemos que lo que Pablo está enfatizando en este epístola es la vida que Dios da. Una vida de plenitud, una vida que no es temporal, una vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Pablo está a punto de morir, lo sabe, pero está predicando la vida, porque él sabe que su muerte no es el fin, sino el principio de la vida eterna. Entonces, la exhortación de Pablo a Timoteo es a no tener miedo, a no acobardarse. Y pues, Timoteo no era el único que sentía miedo. Recordemos a los discípulos cuando estaban en aquella barca y empezó la tormenta. Tuvieron miedo,
y van con Jesús y le dice, despierta, que nos vamos a ahogar. ¿Y cuál es la respuesta de Timoteo? Perdón, ¿cuál es la respuesta de Jesús en aquella ocasión? Dice, ¿por qué tienen miedo? Yo estoy aquí con ustedes. Y eso nos pasa a nosotros. Sentimos miedo, sentimos vergüenza y Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros. No podemos sentir miedo porque el Señor nos guarda. El Señor está con nosotros. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Les dijo Jesús a los discípulos en aquella tempestad. Y recordemos que el Señor dijo también, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo se las doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y la Escritura habla mucho de quitar nuestros miedos, de quitar nuestros temores. ¿Y cuál es lo contrario del miedo? El antídoto del miedo. Pues alguien podría pensar es el valor, pero el antídoto del miedo es el amor. El amor al Señor. La Biblia lo dice, el perfecto amor, que es el amor de Dios, echa fuera el temor. Cuando confiamos en el Señor, cuando confiamos en su poder, cuando confiamos en su amor, en su misericordia, no podemos sentir miedo. Y si sentimos miedo, estamos dudando de la capacidad del Señor para prepararnos, para protegernos, para darnos sabiduría, para darnos las palabras que necesitamos para poder predicar el Evangelio. Entonces, la clave es dejar por un lado nuestra timidez, dejar por un lado nuestra inseguridad, dejar por un lado nuestra vergüenza y predicar el Evangelio. Porque la vergüenza es como egoísmo, o sea, ¿qué nos preocupa? Pues que quedar mal con los demás o dar una mala imagen. Estamos pensando en nosotros, no estamos pensando en el Señor. Y la prioridad la tiene el Señor. Entonces, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Pablo no dice, es que los romanos me tienen prisionero, es que estoy encadenado aquí por el gobierno de Roma. No, su cuerpo está en cadenas, pero Pablo está en libertad. Él voluntariamente es esclavo, dice él, o prisionero de Cristo Jesús. Entonces, no te avergüences de mis cadenas. Yo no estoy preso de Roma. Estoy preso de Cristo Jesús por voluntad propia. Entonces, dice, al contrario, por el poder de Dios, debes afrontar sufrimientos por el Evangelio. Y Pedro lo dice también. Pedro, en su primera epístola, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Otra locura. ¿Quién se va a gozar en los sufrimientos? Sin embargo, Pedro dice que hay que gozarse porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Pablo a los filipenses les dice, estén siempre gozosos. Y se los dice desde la cárcel. Y lo repite 3 veces. Estar gozosos. Y esa es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad no depende de las circunstancias, sino de cómo reaccionamos ante las circunstancias. Y si reaccionamos pensando que pues, nuestros padecimientos son por hacer la voluntad del Señor, pues eso nos da felicidad. Si padecemos por pecar o por hacer las cosas mal o por delinquir, pues entonces eso no tiene ningún mérito ni nos va a dar gozo. Estar en la cárcel por haber robado, pues obviamente no es motivo de alegría. Pero cuando hay padecimientos, porque estamos haciendo la voluntad de Dios, porque estamos sirviendo al Señor, eso es motivo de gozo. Y muchas veces padecemos por
entre más queremos servir al Señor, más padecemos. Recordemos que Pablo estaba enfermo. Pablo tenía una enfermedad que no sabemos exactamente qué es. Algunos piensan que era un problema de la vista, que se estaba quedando ciego. Y Pablo sanaba a los enfermos. Pablo ponía las manos y sanaba a los enfermos, hasta resucitaba a los muertos. Y sin embargo, él le pedía a Dios que le quitara esa enfermedad que tenía, y la respuesta de Dios es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el poder de Dios se puede manifestar en nuestras debilidades, hermanos. En lo que nosotros creemos que es una limitación, el Señor lo puede usar para su gloria. Entonces, esa enfermedad, ese padecimiento de Pablo, era el que lo mantenía dependiendo del Señor. Probablemente si el Señor lo hubiera curado, pues Pablo se hubiera sentido: bueno, ya soy poderoso, autosuficiente, sano a los enfermos, le pido al Señor que me sane y Él me cura, y entonces, tranquilo, no pasa nada. Pero no, 3 veces, dice Pablo, le he pedido a Dios que me quite esta enfermedad. Y su respuesta es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, eso pues era motivo de gozo, no solo para Pablo, para Pedro, para los discípulos. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió ese favor en Cristo Jesús, antes del comienzo del tiempo. El Señor nos ha dado salvación, y eso es un regalo inmerecido. No merecemos la salvación. Y el creyente es salvo no solo de la vida del pecado, sino que es llamado a una vida de santidad. Ya hemos hablado de lo que es la santidad. Es esa relación que mantenemos con Dios, es esa intimidad con Dios que nos mantiene, como decía Pablo, con limpia conciencia. Aunque tengamos fallas, pues si estamos constantemente relacionándonos con el Señor, en intimidad con el Señor nos limpia, nos perdona, y entonces podemos hablar de santidad. La santidad no es como la interpretaban los antiguos monjes, ¿verdad?, monásticos, en el monaquismo, monasticismo, que se iban al desierto, se apartaban de todo, de la civilización, del contacto con la gente para no pecar. Pero justamente la santidad se da en contacto con la gente, cuando estamos en relación con los demás, cuando podemos amar a los demás, cuando podemos dar un testimonio a los demás. Ahí es donde se manifiesta la verdadera santidad. Apartados, no funciona. Entonces el Señor nos salva y nos da una vida santa. Y eso no es lo que merecemos. El Señor no nos da lo que merecemos, porque merecemos pues castigo por nuestro pecado. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Si el Señor nos diera lo que merecemos, pues estaríamos todos condenados. Estamos condenados, pero el Señor nos da lo que no merecemos. Nos da su perdón, nos da su paz, nos da vida eterna. Y eso no es por nuestros méritos, no por nuestras propias obras, no porque yo sea una buena persona, porque yo he cumplido los mandamientos como creían antes los antiguos. Yo, pues, como decían los fariseos, ayuno, oro 3 veces al día, doy limosnas, entonces, pues, eso ya me asegura la salvación. Muchas veces cuando una persona hace una obra de caridad o nos hace un bien, le decimos: ya te ganaste el cielo con eso que me hiciste. Pero eso no funciona así. El cielo no nos lo podemos ganar. La salvación no nos la podemos ganar por nuestras propias obras. Ha sido un regalo de Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y tampoco fue iniciativa nuestra. No pedimos nosotros que Cristo muriera en la cruz, sino fue iniciativa del Señor. Él nos amó primero, Él nos ha buscado. Por eso dice, no es por nuestras obras, sino por su propia determinación y gracia nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Desde la fundación del mundo, desde el Génesis leemos el plan de Dios, el propósito de Dios, de enviar a su Hijo a la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Y entonces, eso estaba oculto para los antiguos. En el Antiguo Testamento, pues esperaban un Mesías, esperaban muchas cosas, pero no sabían
cómo iba a ser realmente el asunto, pero Pablo dice, y ahora lo ha revelado. El Señor lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. La muerte física existe. La muerte física no ha desaparecido, pero está vencida, está derrotada. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue derrotar a la muerte. ¿Dónde está, sepulcro tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? El Señor en la cruz del Calvario le quitó el poder a la muerte. Por eso los cristianos sabemos que la muerte no es el fin, sino que es el principio de una vida eterna en Cristo Jesús. El mismo Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Había sufrido tanto Pablo, lo habían apedreado, había estado a punto de naufragar, lo habían azotado, lo habían tenido preso, y él pues tampoco quería morir, él quería seguir viviendo para seguir el trabajo que el Señor le había encomendado. Pero si Cristo decidía, Dios decidía que él fuera ejecutado, como pasó y como estaba consciente que le iba a pasar ahí, pues él dice, no hay problema. El morir va a ser una ganancia para mí. Entonces, destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Nuestro cuerpo corruptible, pues va a ser transformado por un cuerpo incorruptible, pues, con el que vamos a vivir eternamente. El cristiano no piensa en la muerte como una aniquilación, sino simplemente por una transición a una vida mejor. Nuestra residencia, nuestra morada en esta tierra, pues es temporal. Sabemos que nuestra verdadera residencia está en el cielo con Cristo Jesús. Y esa vida es la que Pablo predica. Esa vida que fue dada a conocer por medio del Evangelio. Entonces, pues este es el ánimo que Pablo está dando a Timoteo. Le está diciendo, pues tienes todo para hacer el trabajo. El Señor te ha dado un don o varios dones. Lo único que tienes que hacer es avivarlos, es hacerlos crecer, es ponerlos al servicio del Señor para que Él pueda utilizarte y pues entender que el Espíritu del Señor no es un espíritu de cobardía, no es un espíritu de timidez, no, sino que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que el Señor nos da. ¿Alguna vez hemos sentido vergüenza de predicar el Evangelio? Por supuesto que sí. Yo personalmente, pues en más de una oportunidad, anteriormente, en mi juventud, en mis inicios en el Evangelio, pues aquel temorcito, aquella vergüenza, ¿qué van a decir? ¿O me van a rechazar? ¿O se van a burlar de mí? Pues sí, podemos sentir vergüenza, pero creo que conforme vamos confiando en el Señor, creyéndole al Señor, pues entonces esa vergüenza se va, porque si sentimos temor, si sentimos miedo, es porque no tenemos suficiente confianza en el Señor. Por eso los discípulos allá en la barca, pues sintieron ese temor y el Señor les dice, hombres de poca fe, no tienen fe, no tienen confianza y por eso sienten miedo. En una oportunidad fuimos a unas piscinas con mis nietos, con mi hija y con mis nietos, y había un tobogán un poquito alto. Entonces, era mi hija mayor y
Ella tiene tres hijos, mis tres nietos. La mayor ahorita tiene 19 años, el otro tiene 15 y la más chiquita tiene 9, 8. Pero en esa época, pues la chiquita debe tener unos 6, 7 años, ¿va? Entonces los grandes se tiraban del tobogán, pero la chiquita se moría por tirarse del tobogán, pero no se animaba y subía las gradas y las volvía a bajar. Y entonces dije, yo la voy a mimar. Y yo me subí y le digo, tírate, no tengas miedo. No puedo. ¿Y por qué? Le digo, yo, no te va a pasar nada. Yo te puedo recibir ahí abajo. No. Bueno, hagamos una cosa. Me voy contigo. Vámonos los dos en el tobogán. No. ¿Y por qué no? Es que no te tengo confianza, me dice. Entonces, a mí me hizo medio gracia, pero por otro lado me sentí mal. Dije yo, tengo que relacionarme más con mi nieta. Seguramente no he hecho el esfuerzo por estar más cerca de ella, para compartir más con ella, y por eso es que no me tiene confianza. Y ahora que ya está más grandecita, la molesto y le digo, ahora sí ya me tenés confianza, y solo se ríe. Pero la confianza viene a través de la relación, de estar en contacto con alguien. Cuando decimos, esa persona es de mi confianza, porque la conozco desde hace años. Tengo 10 años de conocerla, tengo 20 años de conocerla, entonces le tengo confianza. Pero alguien que acabamos de conocer o con quien no tenemos mucha relación o que lo vemos una vez al mes o algo por el estilo, pues no podemos tener mucha confianza. Lo mismo nos pasa con el Señor. Si no tenemos intimidad con Él, no vamos a tener confianza. Si no lo dejamos actuar en nuestra vida, no vamos a tener confianza, no vamos a tener fe. ¿Cómo desarrollamos esa confianza? A través de estar en constante comunión con Él, porque entonces vamos a ver sus maravillas, vamos a ver la obra que Él hace en nuestras vidas, vamos a ver sus milagros, vamos a ver su misericordia para nosotros. Entonces confiamos en el Señor. Y cuando confiamos en el Señor, sabemos que Él nos da un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, si alguna vez nos hemos avergonzado o si todavía nos avergonzamos de compartir el Evangelio, necesitamos mejorar esa intimidad, necesitamos estar más cerca del Señor, conocerlo mejor para que podamos confiar en Él y para que podamos entonces ya saber que el Espíritu del Señor habita en nosotros permanentemente y nos capacita. Y lo único que Él quiere es que nosotros pues demos el primer paso, que hagamos. Cuando el Señor mandó a sus discípulos a trabajar, les dijo, no se preocupen de los que van a decir, no se preocupen, si no saben mucho o no se les ocurre, el Espíritu les va a poner las palabras cuando tengan que hablar o testificar. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Lo importante es tomar la iniciativa de compartir el Evangelio y el Señor nos capacita, Él nos da la confianza para ejercer nuestros dones, el don que sea, si es el don de servicio, si es el don de la música, si es el don de la alabanza, incluso nuestras habilidades profesionales las tenemos que poner al servicio del Señor. Si somos buenos para administrar, pues podemos trabajar en la iglesia. Aquí hay personas que administran la iglesia, y ponen sus capacidades, sus dones al servicio del Señor. Si nuestro don es la música, pues también lo podemos tocar, lo podemos poner al servicio de la iglesia, tocar en la iglesia. Si nuestro don es cantar, pues también alabar al Señor. Lo importante es que tengamos ese anhelo, ese deseo vehemente de servir al Señor, ese amor por el Señor, que a la vez pues nos permite amar a los demás, porque si amamos al Señor, amamos a los demás y pensamos en los demás, ya no pensamos tanto en nosotros, sino en ser de bendición para los demás. Entonces, hermanos, a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice, el Señor no nos ha dado un espíritu de poder, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, hagamos uso de ese poder que el Señor nos da. Tomemos ese poder que nos da el Señor, confiemos en el poder del Espíritu. El Espíritu de Dios pues, es capaz de hacer cualquier cosa. Nosotros solos, obviamente no, separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús, pero agarrados de su mano y confiando en el poder del Señor, en su amor, en su misericordia,
pues podemos hacer cosas que ni nosotros mismos nos imaginamos. Así que, pues este es el tema de hoy. Pues seguimos la semana entrante estudiando esta maravillosa carta y este mensaje íntimo para cada uno de nosotros, no solo para Timoteo, sino para cada uno de nosotros. Yo creo que el Señor nos continúa hablando a través de su palabra, porque, pues como el mismo Pablo dice, pues que la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para exhortar, para redarguir, y bueno, lo podemos ver en nuestras vidas y en nuestros corazones cuando hacemos nuestra la palabra del Señor. Muy bien, pues con algunas dificultades técnicas, pero gracias a Dios, pues logramos sacar la tarea hoy. Vamos a ver qué hacemos aquí con la computadora para poder tener una mejor transmisión, pero pues lo dejamos hasta aquí.